Buenos días a todos. Gracia y paz, feliz día del Señor. Hoy llegamos a la última parte de la serie que hemos estado viendo acerca de la doctrina de la gracia. Que hemos estado 5 semanas, 5 domingos con hoy, hablando de este tema acerca de la salvación, la doctrina de la salvación, cómo, por qué, cuándo, dónde, quién. Por supuesto que podemos hablar muchas más verdades acerca de Dios y la salvación, cómo Él salva y su soberanía en la salvación. Pero creo que hemos cubierto la mayor parte, lo principal, lo necesario que debemos saber todos los cristianos y también aquellos que no son cristianos, por supuesto. Hemos visto, comenzamos desde el principio hablando de la depravación total. Es necesario comenzar por allí porque eso nos dice quién es el ser humano, dónde está, qué tan mal está el ser humano. Entonces, cuánto necesita o qué necesita para salvarse. Después vimos entonces, ahí vimos que no hay ninguna opción por sí mismo que el ser humano tiene para salvarse. Vimos la segunda parte, la elección entonces incondicional de Dios. Dios elige, pero vemos que Él elige a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, los elige, ¿no? Y no porque ellos hagan algo en el futuro, no por eso, ni siquiera porque no es que Dios elige porque Él ve en el futuro a los que eligió, a los que lo eligieron a Él. No es así. No hay ningún pasaje que enseñe eso. Y entonces vimos en la tercera parte la muerte expiatoria de Cristo por su iglesia, por su pueblo. Y vimos las razones, vimos los argumentos bíblicos del por qué era así, por qué es así. El domingo pasado vimos el llamado eficaz, ¿no? Después de entonces morir por ellos, por su iglesia, entonces los llama eficazmente para que vengan a Él. Y hoy, entonces, ¿qué sigue? Por último, ¿qué toca? ¿Cuál es el fin? Entonces, como leímos hace un momento en la confesión de fe, y vamos a volver a leer dentro de unos minutos, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos o la preservación. También otra manera de decirlo, la preservación del creyente. La perseverancia de los santos o la preservación del creyente. En otras palabras, como se dice por allí, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Cuando estaba preparando esta enseñanza, ustedes saben, y ya he dicho que no es la primera vez que hablamos sobre esto. Ya hace años estuvimos hablando sobre la doctrina de la gracia. Y estuve buscando en mis apuntes, porque tengo unos apuntes sobre eso. Y en los apuntes, en la introducción, daba el ejemplo, cuando vivíamos allá en Alto del Ángel, de cuando Ariana iba a la tienda, cuando estaba más chiquita. De seguro, yo no me acordaba de ese ejemplo, ¿no? Sé que menos ustedes se van a acordar de ese ejemplo, ¿no? Y es que a veces ella iba a la tienda, ¿no? Y sola, supuestamente sola, pero nosotros la vigilábamos, ¿no? Desde que salía hasta que regresaba, la vigilamos. De tal manera que ella pudiera estar segura, que iba segura y que vendría segura, ¿no? Salía de su viaje segura y llegaba a su casa segura. Y la salvación con Dios es algo parecido, porque nosotros no tenemos el poder de Dios, ¿no? Para la seguridad que Dios nos da es mucho mejor, es perfecta, de tal manera que es así. Cuando comenzamos nuestra vida estamos seguros hasta que llegamos al final de nuestra vida para la otra vida por la eternidad. También somos guardados por Él, como vamos a ver dentro de unos minutos, para salvación por Dios mismo. Somos guardados por Dios mismo. Cuando una persona llega a ser hijo de Dios o hija de Dios, Dios, el Señor, es su guardador. El Señor es su sombra, su mano
su mano derecha. Él guardará su alma, el Señor guardará su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Es así. Pero, ¿qué les parece esta declaración? Y esta declaración es la que creen muchas personas, que fue la que contradicieron entonces los cánones de Doro en el siglo XVII. Dice así: los cristianos son capaces por negligencia propia de abandonar los primeros comienzos de su vida en Cristo, regresando nuevamente a este mundo, de apartarse de la sana doctrina que les fue dada, siendo desprovistos de la gracia salvadora. En otras palabras, en esta declaración se dice, en una frase, que la salvación se pierde, se puede perder. Se puede perder. Hay personas, así es, que creen que la salvación se pierde, que alguien puede ser cristiano hoy y mañana no, deja de ser cristiano. Hoy es cristiano, pero mañana no es cristiano. Y así, un mes es cristiano, 3 meses no es cristiano, después un año es cristiano nuevamente, pero 6 meses no es cristiano nuevamente, y después es cristiano un día y el otro día ya no es cristiano, y así se la pasa toda la vida, siendo cristiano, no cristiano, cristiano, no cristiano, cristiano, no cristiano, toda la vida. Eso es lo que creen muchos. Como leímos nosotros en la Confesión de Fe, y quiero leerla otra vez, que dice así, que es lo que creemos nosotros, capítulo 7 de la perseverancia de los santos, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea, en Cristo, y ha llamado eficazmente, como vimos la semana pasada, ha llamado eficazmente, y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él, en Cristo, en sus caminos, hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables, por lo que Él, o sea Dios, Cristo, continúa engendrando y nutriendo en ellos, en sus hijos, en los discípulos de Cristo, en los cristianos, la fe, el arrepentimiento. Dios engendra todo, origina todo eso día con día en nosotros. El amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan los azotes, muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento, y la roca por la fe están aferrados. Ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Y dice párrafo 2, esta perseverancia de los santos, o sea, de los cristianos, de nosotros, de los hijos de Dios, no depende del libre albedrío, no depende de eso, sino de la inmutabilidad del decreto y elección. Y gracias a Dios que es así, que no depende de nosotros, sino de Dios. De la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo, y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu en nosotros, de la simiente de Dios que está en los santos, o sea, en nosotros, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Una vez que Cristo te ha salvado, siempre estarás en Cristo. Esa es la verdad que la Biblia enseña. Una vez que Cristo te ha salvado, siempre, ahora y por toda la eternidad, estarás en Cristo. Y por supuesto, más adelante, dentro de unos minutos, vamos a ver algunos versículos que aparentemente argumentan que la salvación se pierde. Vamos a ver qué es lo que significan en su contexto. Esa va a ser la última parte. ¿Para qué no es? ¿Qué no significa
que la salvación se pierde. ¿Qué no significa? Es que muchas personas dan su opinión en contra de esta doctrina sin haber escuchado el argumento a favor completo de la doctrina. La dan apresuradamente su opinión en contra de esta doctrina, de la doctrina salvo siempre salvo. Cuando una persona escucha esto, dice algo así: así que tú crees que el que es salvo siempre es salvo. O sea, que tú crees que una persona salva puede vivir como le da la gana, practicar la borrachera y el adulterio y todas estas cosas, y no afecta su salvación porque ya es salvo. Así que tú crees eso. Y no sé por qué ese es el argumento que primero le viene a sus mentes. No sé por qué pasa eso. Porque la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que un salvo puede volver a su vida pasada. La Biblia no enseña eso. Parece a estas personas que se les olvida conectar que la persona salva experimenta un nuevo nacimiento. La persona salva experimenta un nuevo nacimiento. También cuando una persona es salva, bueno, como dije, ha nacido de nuevo. También se le olvida conectar la acción de la intercesión de Cristo por el que ahora es salvo. Cristo intercede por aquellos. Una vez que una persona es salva, entra a la lista intercesora de Cristo para que esa persona nunca más se pierda. Vamos a ver unos versículos más adelante sobre esto que estoy mencionando. También se les olvida del proceso de la santificación. Una vez que una persona es salva, el Espíritu Santo empieza en esa persona un proceso de santificación. Proceso que el Espíritu Santo asegura hasta el fin. Es imposible que una persona salva vuelva a vivir como antes. Imposible. Imposible. La nueva condición en Cristo de la persona salvada asegura que nunca más volverá a vivir como esclavo del pecado. Claro que puedo creer y debo creer que el salvo siempre será salvo. Veamos unos versículos con respecto a lo que acabo de mencionar. Está la verdad, primero está la verdad de la promesa de Cristo de salvación eterna. Lo encontramos en la palabra de Dios. La promesa de Cristo de salvación eterna. Recuerden que Él nos ha dado vida eterna. Cuando nosotros somos llamados por su gracia a Él y vamos en arrepentimiento, ¿cuál es la promesa que Él nos da? Tienen vida eterna. En ese mismo instante, vida eterna. No vida temporal. No, la promesa no es: le voy a dar vida temporal mientras ustedes hagan caso. Si no hacen caso, se las quito. Eso no es la promesa. La promesa es vida eterna. Y no una vida eterna que comienza una vez que nos muramos, sino una vida, el regalo de vida eterna se nos da aquí y ahora en este mundo. Cuando nos arrepentimos, tenemos vida eterna. Sí. No sería vida eterna si pudiéramos volver atrás y regresar y volver y regresar y volver y regresar y volver y regresar y volver. No sería vida eterna. En Juan 10, 28, 29 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hablando de sus ovejas, ¿se acuerdan? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, hablando de sus ovejas, de su pueblo, de sus escogidos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Nadie. Si Dios tiene algo sujetado con su mano para no perderlo,
¿Usted cree que alguien podrá quitárselo? Por supuesto que no. No somos nosotros los que estamos sujetando a Dios. No es así. En la nueva vida en Cristo, no somos nosotros los que estamos sujetando a Dios. Es Dios quien nos está sujetando a nosotros para no perdernos. Esa es la realidad. Es Dios quien nos está sujetando a nosotros para no perdernos. Si fuera al revés, sí, entonces podríamos perdernos definitivamente, volver a perdernos definitivamente. Pero no, la realidad bíblica o teológica, la realidad teológica es que nosotros somos sujetados por Dios. Estamos en sus manos. No al revés. Romanos 8:35 dice, usted conoce estos pasajes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Y dice el 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo dice que nada nos puede, nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Allí está. Cuando el apóstol Pablo dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, se refiere a que nada ni nadie nos puede separar de la comunión con Dios. También se refiere a eso. Nada ni nadie nos puede separar de la comunión con Dios. El que es hijo de Dios siempre estará en una relación amorosa con su Padre. Siempre. Siempre. Todos los días de su vida estará en una relación amorosa con su Padre. El que es salvo. Hay una unidad inquebrantable, eterna. ¿Cómo alguien puede pensar que el cristiano puede perder su salvación y a la vez decir amén a este versículo? No se puede. No se puede. No puedes decir amén a estas dos declaraciones. Una tiene que ser falsa y la otra tiene que ser verdad. O el cristiano puede perder su salvación o nada puede separar al cristiano del amor de Cristo. Una de las dos tiene que ser verdad. Pero las dos no pueden ser verdad. Primera de Pedro 1:5 sigue diciendo, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y estoy mencionando solamente algunos versículos, como he dicho anteriormente, en semanas pasadas, porque no podemos mencionar todos los que están en la Biblia. Hay más, por supuesto. Mediante la fe somos protegidos por el poder de Dios. La palabra protegido quiere decir guardar, vigilante, montar guardia como un centinela. Dios nos monta guardia como un centinela, nos vigila. Alguien dice que todos los mundos que giran en el espacio son sostenidos por la omnipotencia de Dios, por la omnipotencia divina. Pero el Dios de omnipotencia sostiene a todos estos mundos por medio de la gran ley de la gravedad. Dice, una flor es la obra de la sabiduría divina, pero es por medio de la raíz, el suelo, la humedad, el calor, la luz, que la flor brota y florece en belleza. Así que dice, según este texto, 1 Pedro 1:5, somos sostenidos en la vida por la voluntad y el poder de Dios. El poder divino es el origen de nuestra salvación y el instrumento de nuestro sostén es nuestra fe en Él.
Judas 24 también, que nosotros inclusive cantamos casi siempre al final de nuestro culto de adoración, Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria. Nosotros cantamos acerca de la perseverancia de los santos casi al final, casi siempre al final de nuestros cultos. Cuando cantamos este texto, cantamos la doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación del creyente. Cuando dice sin caída allí Judas, se refiere a no volver a perdernos definitivamente. No caeremos más definitivamente, ese es el sentido. Tampoco, por supuesto, es que el Hijo de Dios no peca más. Sí, sigue pecando, pero como vamos a ver más adelante, no practica el pecado. Dios lo restaura, Dios nos restaura. Buenos ejemplos, hay buenos ejemplos de la Biblia sobre eso. David, por ejemplo, Pedro también. Así que Dios tiene el propósito final de presentar, dice Judas 24, Dios tiene el propósito principal de presentar a sus hijos e hijas sin mancha. Y para lograr ese propósito usará su poder. Su poder. Otra vez, Dios tiene el propósito final de presentar a sus hijos e hijas sin mancha. Y para lograr ese propósito usará su poder. El arca de Noé, ustedes recordarán la historia, precisamente es un símbolo de la seguridad eterna de la salvación. Todos los que están en Cristo, así como todos los que estaban en el arca de Noé, han sido salvados. Y lograrán llegar por el poder de Dios, así como estaban todos los que estaban en el arca, dentro del arca. Llegarán por el poder de Dios y lograrán llegar por el poder de Dios a la nueva tierra y nuevos cielos salvos. Así como los que estaban dentro del arca de Noé. Ninguno se perderá. Ninguno. Así que lo que estamos diciendo es que la persona que es salva no puede volver a su vida anterior. Si una persona dice que es salva, si una persona dice que es cristiana, pero no vive como cristiano, entonces no es salvo, no es salva, no es salvo. También está la otra verdad, no solamente las promesas que encontramos en Cristo acerca de la seguridad eterna, también está la verdad del nuevo nacimiento. Nos habla de la seguridad eterna de salvación, de la perseverancia de los santos, o el por qué perseveraremos nosotros, o el por qué somos preservados, la verdad del nuevo nacimiento. 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dieron cuenta? No es hijo de Dios, no ha sido salvada. Si tienes el amor del Padre, no nos va a interesar más las cosas del mundo como antes nos interesaba. Y antes lo deseábamos, no más. No más. Imposible volver. Imposible. 1 Juan 3:9. Ninguno, lo que decía hace un momento, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, o sea, no puede seguir practicando el pecado, porque es nacido de Dios. Imposible volver. Y si estando en la iglesia, y si estando y viene y se congrega en la iglesia y vuelve al mundo, entonces nunca fue cristiano, nunca fue salvo. También está, además de las promesas de Cristo de seguridad y salvación, además de la realidad del nuevo nacimiento, también está el proceso, como decía hace un momento, de la santificación, lo que hace el Espíritu Santo dentro del cristiano.
La santificación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Una nueva vida. Una nueva vida. Ahora se vive una nueva vida. Hay nuevos deseos que son más poderosos que los anteriores. Hay una nueva manera de pensar que es mejor que la anterior, porque vemos ahora la vida como Dios la ve. También está Filipenses 1:6 que vimos hace unos meses atrás, cuando estuvimos estudiando la carta de Filipenses. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que es salvo, Dios comienza una obra para perfeccionarlo. Nada ni nadie puede interrumpir esa obra. Nadie. Dice allí, hasta el día de Cristo Jesús. Hay una seguridad allí de que la obra que comenzó, Él la terminará. No hay una condición ahí de sí, a menos que, no. Esta obra es la obra de santificación. Nos perfeccionará el que, otra vez, el que es salvo entra en este proceso. Él nos da su Espíritu Santo. Espíritu Santo. Terminar, completar, llevar a cabo, llevar su obra a su cumplimiento. Esa es una promesa de Dios. Si no es así, entonces Dios estuviera mintiendo. Una promesa falsa. Una falsa promesa de Dios. También 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice 24, fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, dice, Él lo va a hacer. Otra vez nos dice, a menos que. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí que va a hacer? Santificarnos. Esta es la obra que Dios comienza a hacer en aquel que Él llama. Hablando del llamado eficaz que vimos la semana pasada. No hay forma que pueda volver a ser lo que era antes aquel que Él llama. No hay forma, no hay manera. A lo que Él llama, santifica. Día tras día, hasta el final de sus vidas. Esa es la verdad desprendida de este texto, de estos versículos. Y los guarda en Cristo, dice. Los guarda en Cristo. ¿Lo guarda de qué? ¿De qué? ¿Cuál es la promesa aquí? No de volver... ¿Lo guarda de qué? Lo guarda de no volver a ser como antes. Esa es la promesa. De no volver a ser como antes. La santificación, a diferencia de la justificación, recuerden que la justificación es un evento inmediato, una sola vez. ¿No? Pero la santificación es una obra del Espíritu Santo que no se completará hasta que el cristiano sea perfeccionado en la gloria. Es el proceso, la santificación es el proceso en el que entra todo hijo de Dios de parecerse más como Cristo, que hace el Espíritu Santo. Y hasta que lleguemos a ser como Cristo. Esta obra consiste en una purificación gradual que Él comienza y que nadie puede parar. No puede haber un hijo de Dios que entre en un proceso de santificación viviendo como antes. Eso es imposible. Es imposible. La obra y el proceso de santificación consiste en eliminar precisamente
los restos de nuestra depravación. Precisamente. El apóstol ruega que toda la persona, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados, según el versículo que acabamos de leer, en toda la esfera de su existencia, para que esté sin culpa en el día de Cristo. Sin culpa alguna en el día de Cristo. Esta es la obra que Él hace, que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cómo se logra esto? Bueno, por la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel. Por eso. Él lo hará, dice allí. Él nos llama. Este llamamiento no es un llamamiento incierto. Sus promesas no son engañosas, son verdaderas, porque Él es verdad. Él lo hará, todo lo que ha prometido, Él lo hará. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para eso, que es la garantía de que lo que Él ha empezado terminará en nosotros. Y esa es la poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obra inconfundible, la poderosa obra inconfundible del Espíritu Santo. Esa es la santificación en cada uno de sus hijos, viviendo una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevo pensamiento, dejando la práctica del pecado. Esa es la poderosa y maravillosa obra del Espíritu Santo en sus hijos. No tirarnos para atrás y caernos, y eso no. Eso no. La fidelidad, otra vez, hablando de este texto, la fidelidad se refiere aquí, otra vez, exclusivamente de la santificación. No tiene nada, aquí la fidelidad no tiene nada que ver con que Dios es fiel para aliviarnos de todos nuestros males temporales, ni de sanarnos de todas nuestras enfermedades físicas. No tiene nada que ver con eso. Es más, si somos enviados a los leones, aún su fidelidad nos mantendrá sin mancha en el mundo. Esa es la maravillosa verdad de su fidelidad. Si somos atribulados o perseguidos o lo que sea, aún su fidelidad, la promesa es que su fidelidad nos mantendrá sin mancha en este mundo. Sea lo que venga contra nosotros. Debemos preguntarnos, ¿estoy gozoso con una fidelidad de Dios como esta para mí? ¿Cuántos se contentan con una fidelidad como esta de Dios? Esta fidelidad es el motivo de sus oraciones. ¿Está tu corazón ocupado en ser agradecido a Dios por su fidelidad eterna en favor de tu santificación y seguridad de salvación eterna? Dios promete ser fiel contigo ahora y siempre para guardarte del pecado. Así pues, las bases de la perseverancia de esta doctrina o de la preservación del creyente no se encuentran, por lo tanto, en nuestra propia fuerza, no, sino, número uno, en los propósitos y promesas de Dios. Número dos, en la constante mediación de Cristo y en la fiel morada del Espíritu Santo en nosotros. En la fiel morada del Espíritu Santo en nosotros. Una vez que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, está allí y no sale más. Y eso hace una gran diferencia con todos nuestros deseos y acciones. Todo el mundo o nuestros conocidos se dan cuenta de que somos nuevas personas con una vida diferente de hoy hasta el final.
Hebreos 10:39, por eso dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pero nosotros. Y estas palabras las da el escritor después, como vamos a ver más adelante, dentro de unos minutos, después de dar muchas o varias advertencias y varias amenazas, o varias advertencias para con los que se dicen ser cristianos. Dice que los verdaderos cristianos entonces no son los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Los que tienen fe, esta clase de fe, dice que el escritor habla de una clase de fe. ¿De qué clase de fe habla aquí el escritor? ¿Por qué tenemos esta clase de fe? ¿Por qué? ¿Se debe a que oramos 20 horas al día? ¿Se debe a eso? A esta fe de la que habla aquí el escritor. ¿La tenemos porque oramos 20 horas al día? ¿O tenemos esta fe porque no sabemos toda la Biblia de memoria? No. Así como un verdadero cristiano tiene un gozo incomparable que le fue dado, ¿no es así? Y así como un verdadero cristiano tiene una paz sobrenatural que le fue dada, ¿no es así? Un verdadero cristiano tiene también entonces, o le fue dada una fe que es invencible también. Que no es cualquier fe, es una fe que vence y triunfa. Ahora, hay cristianos, y quiero aclarar esto también, antes de pasar a los versículos que parecen enseñar que la salvación se pierde. Hay cristianos que creen que el ser humano, como ya hemos dicho, tiene libre albedrío para aceptar a Cristo, pero una vez que es cristiano, que es salvo para siempre, ya no tiene más libre albedrío. Porque ahora es salvo para siempre. O sea, ya no puede por sí mismo aceptar a Cristo, pero una vez que acepta a Cristo, es lo que creen algunos cristianos, pero una vez que acepta a Cristo, entonces creen en la seguridad de que nunca más se va a perder. O sea, que ya no tiene más libre albedrío. Ya no puede decidir entonces dejar de seguir a Cristo, ¿no? Esa es la idea. Creen en el libre albedrío y que la salvación no se pierde a la misma vez. Ahora, no veo coherencia en eso, ¿no? Las personas que creen que el ser humano tiene libre albedrío y puede perder la salvación, sí tienen coherencia con lo que creen. Sí. Si una persona cree en el libre albedrío y también cree que la salvación se pierde, eso es coherente. Eso es coherente. Porque así como yo decidí aceptar a Cristo, yo también puedo, porque tengo libre albedrío, toda mi vida tengo libre albedrío, así de la misma manera, por ese libre albedrío, puedo dejar de seguir a Cristo un día también. Pero algunos hermanos parecen contradecirse en su teología. No. El que cree que el ser humano es quien decide salvarse, tiene que concluir que también puede decidir dejar de seguir a Cristo cuando quiera también. Eso es coherente con lo que cree. Pero como dice una vez más el texto de Hebreos, nosotros tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Esta es la fe que nos fue dada, una fe que es invencible, que vence y triunfa sobre todo pecado en nosotros y nos lleva hasta la gloria de Dios, hasta el final. Versículos que parecen enseñar que la salvación se pierde. Mateo 10:22. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Algunos dicen aquí, es que alguien puede ser cristiano un día, pero después volverse a su antigua vida
O sea que no perseveró hasta el fin. Eso parece ser lo que entienden cuando leen este texto, ¿no? Alguien puede ser cristiano un día, pero después volverse a su antigua vida, o sea que no perseveró hasta el fin. Entonces no es salvo, porque comenzó a perseverar siendo cristiano, pero ya después dejó de ser cristiano, porque no perseveró más. Ahora, si esta fuera la interpretación correcta de este versículo, entonces nadie parece estar seguro que es salvo durante toda su vida. Nadie debe estar. Yo no puedo estar seguro que soy salvo entonces hasta que me muera. Es que voy a saber si soy salvo o no, porque si persevero y si persevero por un tiempo, pero después no me muero no perseverando, entonces nunca puedo decir que soy salvo. Nunca puedo tener la seguridad de que soy salvo. Imagínense, ¿no? La nueva vida que Cristo nos da, entonces, es una vida incierta. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero tampoco de eso hay seguridad ninguna. ¿No? Tampoco. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Bueno, hay una verdad que Jesús está enseñando aquí, y esta es la verdad: que el que es salvo perseverará hasta el fin. Esa es la verdad de este texto. Aquel que es salvo perseverará hasta el fin. Juan 15:6, si alguien no permanece, Jesús hablando, en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman, ¿no? El que permanece en mí, parece estar diciendo, que alguien puede dejar de permanecer en Cristo, ¿no? Pero no es así. Ustedes saben que hay personas muy religiosas, ¿no? Jesús está hablando acerca de Él y de su obra, de quién es Él, ¿no? Para el camino al Padre, ¿no? Hablándole a los judíos. Como todos conocemos que Él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay personas que son muy religiosas, como los judíos a quien Él estaba hablando, que dicen adorar a Dios, pero que rezaban a Cristo. Aquí Jesús está argumentando contra esa creencia. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. No puedes, le decía Jesús a los judíos, adorar al verdadero Dios si no permaneces en mí. Si no estás en mí. Fuera de mí no hay camino al Padre, al verdadero Dios. No, lo que está diciendo es, no puedes tener una correcta relación con Dios si no estás en mí. Jesús le está diciendo a los judíos. Este pasaje también ya lo vimos en Filipenses, pero también es uno de los que se usa en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos, de los salvos siempre salvos. Filipenses 2:12. Ya lo vimos hace unas semanas atrás. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Algunos dicen, la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación. Así que la salvación se pierde. Sí. Pero la Biblia no dice, pero allí Pablo no está diciendo que debemos cuidar nuestra salvación. No dice eso. Ahí no está la palabra cuidar. La palabra es ocuparse. Y hay muchas personas que citan este texto con esta palabra cuidar. Porque la Biblia dice que debemos cuidar. No, la Biblia no dice que debemos cuidar nuestra salvación. La Biblia dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Qué significa ocupar? Trabajar en nuestra salvación. Trabajar en la salvación que ya nos fue dada. En esa salvación que nos fue dada, que ya tenemos, debemos trabajar en ella. O sea, que debemos crecer en esa salvación. Crecer, debemos estar creciendo en esa salvación. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo? ¿Haciendo qué cosas nos ocupamos de nuestra salvación?
orando, leyendo, estudiando más la Biblia, teniendo más comunión unos con los otros. Y es lo que Pablo le está diciendo precisamente a los filipenses en esa carta, como vimos ya hace unas semanas atrás, ¿no? Estén firmes, ¿se acuerdan? Estén firmes en el Evangelio, ¿se acuerdan? Es lo mismo, estar firmes en el Evangelio es ocuparse de nuestra salvación. Así que ahí no habla de que debemos cuidar, ni mucho menos que se pierde la salvación. Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí la frase un poco confusa es no borraré. La confusión aquí es que algunos leen este versículo como si yo estuviera dando una amenaza, ¿no? Si no haces esto, te voy a borrar del libro, la vida. Como una amenaza, ¿no? Pero leamos el versículo anterior para tener una idea más clara de lo que Jesús está diciendo. Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán, fíjense, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos, dice. O sea que ya ahí Jesús estaba prometiendo que unas personas estarán con él, vestidos siempre de blancos, ¿no? Sin mancha alguna. Así el vencedor, ¿no? O sea, lo que acaba de describir, ¿no? El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ven? No es una amenaza. ¿Qué es? Una promesa. No es una amenaza, es una promesa. Cuando dice no borraré, no es una amenaza, es una promesa de que no borrará a ninguno de sus hijos con sus vestiduras blancas del libro de la vida. Es una promesa de Dios. Ahora, en la Biblia sí hay advertencias. Sí hay advertencias. En la Biblia sí hay advertencias para el cristiano. Y muchas. Y existe una serie de medios de gracia por los cuales estas enérgicas advertencias y la obediencia a estas advertencias son como eslabones importantes que Dios usa para la preservación del creyente. Estas advertencias que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, los cánones de Dor, el documento que mencionamos al principio de esta serie, dice así: agradó a Dios comenzar su obra en nosotros por medio del Evangelio. Así también la preserva. Continúa y perfecciona a través de escuchar y leer su palabra, meditando en ella, y también por las exhortaciones, amenazas y promesas que en ella se encuentran. O sea que uno de los medios que Dios usa para preservar a sus hijos en su camino, en el camino de Dios hasta el final, son las advertencias que hay que leen o que leemos mientras estudiamos su palabra. Advertencias. Por ejemplo, 1 Corintios 10:1, leemos el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Y ustedes saben cómo estaba esta iglesia, cómo tenía un enredo esta iglesia, ¿no? Tiene un enredo, polémica, pecado. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Por diciendo, en otras palabras, por diciendo, hay muchos, fíjense, que hay muchos que van a la iglesia y que cantan los cantos, ¿no? Y que oran bonito. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, dice, aquí está la advertencia.
Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Entonces, el apóstol Pablo pasa ahora a advertirles: cuidado, hermano, no sea que le pase a ustedes lo mismo que a ellos. Cuidado. Pablo no está diciendo que la salvación se puede perder allí. Está advirtiendo: cuidado. Cuidado, el saberse los cantos. Nuestra aplicación para nosotros hoy sería: el saberse los cantos y saber orar no los hace cristianos. El que el pastor te haya bautizado no te hace cristiano. Cuidado, hermanos, dice. Cuidado, es una advertencia. Una advertencia. Asegúrense de que realmente aman al Señor y ha habido un cambio en su vida. Tengan cuidado de que su conversión no sea falsa. Cuidado. Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Advertencia. Advertencia. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada primeramente por medio del Señor? Advertencia. El escritor de Hebreos no está enseñando que la salvación se puede perder. Como ya leímos, Hebreos 10:39, él termina diciendo, él concluye: porque nosotros tenemos una fe que preserva nuestras almas. Tengan cuidado. No está enseñando que la salvación se pierde, es una advertencia. Si prestan atención a otro evangelio, puede ser que su fe no sea verdadera. Cuidado, dice, cuidado. Cuidado. Gálatas 5:4. Otra advertencia de que Cristo se han separado. De Cristo se han separado. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo les habla a los cristianos en Galacia, ¿no? Que ellos estaban practicando la circuncisión y todas estas prácticas judías para asegurar su salvación. Pablo entonces le escribe esta carta a ellos y le menciona todo esto, ¿no? Dice: ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Otra vez, Pablo no está enseñando que la salvación se pierde, ¿no? Lo que el apóstol quiere decir es que todo aquel que pretenda autojustificarse por obras religiosas como la circuncisión, menosprecian la obra de Cristo y renuncian a toda dependencia de Él como Salvador. Si hacen eso, dice, entonces están en gran peligro, dice Pablo. ¿No? Si los han convencido, ¿no? Pablo dice, ¿se acuerdan que Pablo dice? Comenzaron por la gracia y terminan por la ley. Qué insensatos son, le dice Pablo. No puede ser. Solo hay un Salvador, es Cristo, más nadie. Más nadie. Si realmente han creído, si realmente los de Gálatas, la iglesia de Gálatas, han creído, escucharán las palabras del apóstol y le obedecerán. Advertencias. Hay más advertencias, ¿no?, que podemos leer en la palabra de Dios acerca de que debemos tener cuidado. El apóstol Pablo dice también a los corintios: examínense para ver si están en la fe. No significa que el cristiano puede perder su salvación. Significa que el cristiano tiene cuidado y afirma sus pasos y sigue adelante. Cuando el apóstol Pablo dice examínense, quiere decir eso, una advertencia. Y el que es cristiano oirá todas las advertencias que hay en la Biblia. Prestará atención, corregirá sus pasos y sus acciones y seguirá adelante. Advertencias. Lo que insisten, para ir terminando ya, lo que insisten en creer que la salvación se pierde, no han calculado cuán serio es esto. ¿Cuán serio es esto? En Hebreos 6, el escritor sigue hablando acerca de estas, sigue advirtiendo, ¿no?
Fíjense lo que dice, ¿no? 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron, ¿no? Hablando de los que están en la iglesia y que se saben los cantos bonitos, ¿no? Y que oran bonito y todo, y que les gusta la comida y todas esas cosas, las reuniones y todo esto, ¿no? Que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿no? O sea, que vieron todo lo que Dios hace en su iglesia a través del Espíritu Santo, ¿no? Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, ¿no? O volvieron a su vida anterior, ¿no? ¿Qué dice? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Así que no existe eso de que hoy eres cristiano, mañana no, después sí. Después no, después sí, y así toda tu vida. No. No puede existir eso. Es imposible renovarlos para otra vez para arrepentimiento. El escritor está diciendo, tengan cuidado, otra vez, ¿no? Cuidado de que su conversión sea verdadera y no falsa. Porque si ustedes son de esos que prueban, que van y les gustan las cosas cristianas y vuelven al mundo, posiblemente no volverán más nunca a probar las cosas que hace el Espíritu Santo por su iglesia. Así que, hermanos, la salvación, como enseñan algunos, no pertenece al libre albedrío del hombre, sino al mérito, ni al mérito del hombre, tampoco a la voluntad del hombre. La salvación no pertenece al libre albedrío del hombre, ni al mérito del hombre, ni a la voluntad del ser humano. Nosotros, en cambio, sostenemos y enseñamos que la salvación, desde el principio hasta el fin, en cada parte de ella, pertenece únicamente al Dios soberano. Es Dios quien elige a su pueblo, es Dios quien llama a su pueblo por su gracia, es Dios quien nos vivifica por su Espíritu Santo y es Dios quien nos guarda hasta el final por su poder. Todo es Dios, todo. No es el ser humano, ni por el ser humano, no es del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación de principio a fin es del Señor y la gloria es y será únicamente de Él por toda la eternidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, que son fieles. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos sostienes, el que nos vivifica, el que origina, Señor, el que mueve, Señor, por tu gracia, todos nuestros deseos para amarte más y más y más cada día de nuestra vida. Padre, gracias porque sin ti estaríamos perdidos hoy día, Señor. Tu gracia nos sostiene para que sigamos adelante, Señor, en este proceso de santificación, de perfección, Señor, y nunca más volver atrás, Padre Celestial. Nuestros deseos, Señor, nuestra esclavitud del pecado ya pasó y nunca más volveremos a ser esclavos del pecado. Padre, gracias por eso, por tu obra, por nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre, y aquí estamos, Padre, para seguir predicando tu evangelio, tu maravilloso evangelio, Señor, para todos aquellos, Señor, que aún necesitan escuchar las buenas noticias de salvación. Padre, gracias porque tú nos puedes usar para nosotros y estamos aquí con un corazón, Señor, agradecido contigo por todo el amor que tú has mostrado por nosotros, Señor. Gracias. Amén.